Bienvenidos amigos al 93º capítulo de Espejo Constitucional, donde revisamos la actualidad, por supuesto, del proceso constitucional 2023 con destacadas personalidades del ámbito político. Primero que todo, saludar al Instituto Res Pública, donde estamos transmitiendo este programa. También te recuerdo darle like a este programa, compártelo en tus redes sociales, con el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos en redes sociales también y, por supuesto, suscríbete a este canal del Instituto Res Pública. Nuestro invitado del día de hoy es abogado, es exministro de Educación, director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello. Me refiero a don Raúl Figueroa, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias, Tari, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de tenerlo acá, un experto en educación de todas maneras, para que podamos conversar el día de hoy, esto que nos convoca, ¿cierto?, de la educación, cómo quedó la educación en el Pleno, en lo aprobado en el Pleno del Consejo Constitucional. Y vamos entonces de inmediato a consultar qué te ha parecido el proceso, este segundo proceso de constituyente. Quería saber primero tu opinión. Bueno, claramente es un proceso distinto, con características, a mi juicio, mucho más positivas que lo que fue la experiencia fallida del primer proceso constitucional. En distintos ámbitos creo que es un mejor proceso. Primero, en cuanto se genera sobre la base de un consenso bastante más amplio de elementos que deben ser considerados y de una combinación entre la voz de los expertos y mecanismos que permiten también darle representatividad al proceso, lo que obviamente es muy positivo. Nace en el marco de un acuerdo en el Congreso, donde se fijan estas 12 bases que permitieron también encauzar de inmediato el debate constitucional. Evita la sobrerepresentación de ciertos grupos, que fue lo que ocurrió en el primer proceso que fracasó y que nos llevó a propuestas que claramente no coincidían, ¿cierto?, con la radiocambio cultural de nuestro país. Y a lo largo del mismo, y en lo que queda todavía, contempla una serie de mecanismos que precisamente permiten combinar adecuadamente lo que es el trabajo experto con la adecuada representatividad de la ciudadanía, con una lógica permanente de búsqueda de acuerdos, de búsqueda de consenso. Todo eso yo creo que es, obviamente hay temas políticos adentro que hay que ir comprendiendo, pero en términos de cómo formalmente se constituye y cómo en la práctica esto ha ido funcionando, creo que es un proceso ciertamente mejor tanto en la forma como en el fondo, porque el resultado hasta ahora, lo que hemos visto, más allá de algunas discusiones que yo creo que son en algunos casos un poco artificiales, creo que el resultado también es un resultado interesante y positivo. De todas maneras, es una diferencia del cielo a la tierra, ¿no? O de la tierra al cielo, en realidad. De todas maneras. Mira, tenemos una pregunta acá de un auditor, dice, ¿los expertos pueden eliminar enmiendas? Yo entiendo que lo que van a hacer son observaciones, ¿no es así? Claro, lo que el Consejo le entrega, ya entregó a los expertos un texto que está aprobado, ¿cierto? Y los expertos lo que pueden hacer es hacer observaciones a ese texto, observaciones que además tienen que trabajar con un alto nivel de acuerdo entre los expertos. Y esas observaciones vuelven luego al Pleno del Consejo para ser discutidas. El Pleno puede acoger esas observaciones o las puede rechazar. Si las acoge por 3/5 se entienden incorporadas. Si las rechaza por 2/3 se entienden rechazadas. Y si quedan entre medio, digamos, si no se alcanzan esos quórum ni para rechazar ni para aprobar, se genera luego una comisión mixta entre miembros del Consejo y miembros de la comisión experta para tratar de llegar a acuerdos sobre esos puntos. Por eso decíamos al principio que este proceso está diseñado de alguna manera para ir confluyendo en elementos de consenso tanto desde el punto de vista político como también desde el punto de vista técnico. Yo creo que es interesante esa fórmula.
Sí, sí, el diseño me parece bastante positivo, justamente en torno a llegar a los mayores acuerdos posibles. Y vamos a revisar entonces lo que dice la Constitución vigente. Vamos a ver nuestro apoyo acá, tenemos el apoyo gráfico, por supuesto ahí de la educación, vemos niños levantando la mano, una profesora al frente, ¿no es así? Y bueno, esto es como el resumen de lo que se aprobó en el Pleno. Dice derecho a la educación, con 33 votos a favor, 17 en contra, se refrendó el derecho preferente de los padres o tutores legales de elegir el tipo de educación y establecimiento de enseñanza que estimen de acuerdo a sus convicciones morales o religiosas. En realidad, aquí hay un pequeño error porque lo que se aprobó fue que los padres tienen el derecho y el deber preferente de educar más que de elegir el tipo de educación. Bueno, además, por supuesto, de elegir el tipo de educación, pero dice claramente educar, lo vamos a ver más adelante. Dice, en esa línea, además, que la educación básica y media son obligatorias, igualmente que como está hoy día, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante con la finalidad de asegurar el acceso a ellas para toda la población. En materia de libertad de enseñanza, se aprobó que el Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales y que la enseñanza estatal y la reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Y con un apoyo mayoritario de 40 votos a favor y 10 abstenciones, que el Estado garantizará el financiamiento de educación de personas con necesidades educativas especiales. Esa es una innovación. Tenemos acá entonces la Constitución vigente, capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales. En el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas. Este artículo 19 hoy día pasa a ser el 16 en lo que se aprobó en el Consejo de Expertos y en el Consejo Constitucional, por supuesto, desde la comisión experta. Y dice, el número 10, el derecho a la educación. Como vemos ahí tenemos la foto de la Constitución política vigente. Dice, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tendrán el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso de ellos a toda la población. La libertad de enseñanza, que es otro punto, la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos. Y en el anteproyecto de la comisión experta, en el capítulo 2, como les decía, el capítulo 2, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, de los derechos y libertades fundamentales, el artículo 16, que actualmente es el 19, como les comentaba recién, dice en el número 13, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección. En el literal A dice, los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a elegir que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Eso cambia un poquito en lo aprobado en el Pleno. Y en el derecho a la educación, veamos entonces el literal A, la educación tiene por objeto el desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida en el contexto de una sociedad democrática. Literal B, la educación se rige por los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación y los demás que disponga la ley. El Estado tiene el deber ineludible de fortalecer la educación en todos sus niveles y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción, regulación y supervigilancia. Los establecimientos educacionales creados o reconocidos por el Estado deberán cumplir estándares básicos y uniformes de conformidad a la ley. Es deber del Estado promover la educación parvularia. Aquí queda
exactamente casi igual, diría yo, que lo que leímos recién. Lo mismo el literal D, la educación básica y educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar y coordinar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir 21 años de edad. Y dice, la asignación, esto es un poco lo más importante, diría yo, dice, la asignación de los recursos públicos deberá seguir criterios de razonabilidad. El Estado deberá crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales pluralistas en todos los niveles de enseñanza. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Asimismo, corresponderá al Estado asegurar la calidad de la educación en todos sus niveles y fomentar la formación cívica, estimular la investigación. Eso no está hoy día, la formación cívica. Estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Los profesores son parte esencial del esfuerzo educativo de la nación. Es deber del Estado y de toda la comunidad educativa promover el desarrollo profesional y respeto de los docentes. Libertad de enseñanza, más o menos lo mismo que leímos y que está vigente hoy día, ¿cierto? Entonces, lo aprobado en el Pleno, acá sí tenemos lo aprobado en el Pleno del Consejo Constitucional, capítulo segundo, derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales. Se sigue llamando igual que en el anteproyecto, entonces el capítulo, también sigue en el artículo 16, número 13, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a educar a sus hijos o pupilos y a elegir la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Las familias tienen el derecho de instituir proyectos educativos y las comunidades educativas a conservar la integridad e identidad de su respectivo proyecto de conformidad con sus convicciones morales. Raúl, ¿qué te parece este cambio del derecho a educar que está hoy día aprobado en el Pleno respecto del derecho a elegir la educación? ¿En qué incide esto en los padres? ¿En qué incide esto en los niños y la educación que en definitiva los padres quieran otorgar a sus hijos? Claro. A ver, acá hay varias cosas de la lectura de los artículos que tú acabas de hacer. Son distintos elementos. Primero, y voy aquí a dar una vuelta un poquito más larga, pero creo que es importante para comprender bien de qué se trata. Nuestro sistema educacional tiene una característica muy importante y es que garantiza el derecho a la educación y garantiza también la libertad de enseñanza como un elemento central para asegurar el derecho a la educación. ¿Y qué significa la libertad de enseñanza? Significa, en concreto, que las personas pueden crear, organizar, administrar establecimientos educacionales para darle, a través de esos educacionamientos educacionales y a través de los proyectos educativos que ahí se llevan adelante, la oportunidad a las familias de que puedan optar por proyectos distintos y que por esa vía entonces los padres puedan educar en el ámbito formal a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones morales, culturales, religiosas, etc. Entonces, así ha evolucionado nuestro sistema. Eso ha ocurrido al alero de la Constitución vigente y en el caso del proyecto que sale primero de los expertos y que luego se perfecciona en el Consejo, lo que en los hechos ocurre es que tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza, a mi juicio, se ven fortalecidos en este nuevo texto que está ahora elaborándose. Y precisamente porque se reconoce con fuerza el derecho de los padres a educar a sus hijos y a elegir el establecimiento educacional que mejor se adecue en los hechos a sus propias convicciones. Eso significa tanto reconocer el ámbito de la intimidad del hogar, por ponerlo de alguna manera, como también de entregarle herramientas para que ese derecho preferente y ese deber que tienen los padres se pueda materializar a través del sistema educativo formal. Yo creo que es positivo lo que está ocurriendo porque, como decía al principio, se asegura el derecho a la educación, se asegura la libertad de enseñanza, se deja muy claro de que ambos derechos y libertades son fundamentales para
ofrecer en plenitud la posibilidad de desarrollo pleno de los niños y de los padres de poder ejercer ese derecho a educar a sus propios hijos. Y se reconoce en el texto la forma en que nuestro sistema educativo se ha ido desarrollando y que ha sido una manera positiva de desarrollar. Porque no solo ha logrado plena cobertura, no solo ha logrado buenos resultados, sino que además, en términos ya con una mirada más ontológica, más de derechos, de libertades, de la esencia del ser humano, nuestro sistema educativo permite efectivamente que las familias, los padres puedan, a través del sistema formal, desarrollar ese derecho a educar que es tan importante. Y por eso que lo combina bien y yo creo que es positivo. Y creo que, a diferencia de lo que fue la propuesta que se rechazó en el plebiscito del 4 de septiembre, es una propuesta que es coherente con lo que buscan las familias en Chile y coherente también con la forma en que nuestro sistema se ha desarrollado al alero de libertades esenciales y de derechos fundamentales. Perfecto. Vamos a revisar entonces, me parece que la diferencia es en términos de financiamiento, ¿no es así? Específicamente. Claro, Dime, dime. lo que hace el texto que se aprobó recientemente por el Consejo es fortalecer ciertos elementos que yo creo que es importante que estén recuerdados en la Constitución, en el sentido de que reconoce tanto la educación formal organizada y administrada por el Estado, que es lo que hoy día ocurre con los municipios, con los servicios locales de educación, y también reconoce que el Estado debe financiar los proyectos educativos que, cumpliendo ciertos requisitos, desarrollen particulares, que es el caso de los establecimientos particulares subvencionados, que hoy día en Chile corresponden a cerca del 55% de la matrícula. Por lo tanto, siendo tan importante la elección que han hecho sistemáticamente las familias de un tipo específico de educación, que son los colegios particulares subvencionados, yo creo que es un avance el hecho que la Constitución reconozca a estos establecimientos y por lo tanto le asegure a la familia, les dé garantía, ¿cierto?, de que ese tipo de establecimiento va a seguir funcionando y que van a contar con un financiamiento del Estado. Y eso combina perfectamente la existencia y el fortalecimiento de la educación pública con la existencia y fortalecimiento de la educación particular subvencionada, poniendo en definitiva a los alumnos en el centro, el derecho a educarse de esos alumnos como una cuestión principal y la libertad de enseñanza como una palanca, como una herramienta que hace posible el ejercicio de ese derecho. Yo creo que esa combinación es positiva. De hecho, si ustedes se fijan, de todos los debates públicos, digamos, que han habido en materia constitucional en esta segunda fase del proceso, en el ámbito educativo no ha sido tan polémico, porque lo que ha ocurrido en la práctica es que el texto, tanto de los expertos como luego, a mi juicio, mejorado por el Consejo, lo que ha hecho es identificarse de una manera muy clara con lo que es el sentir general de la ciudadanía en materia educativa. Las personas buscan la posibilidad de poder efectivamente optar por la forma en que deben educar a sus hijos. Eso nuestro sistema lo ofrece y este texto, a mi juicio, lo garantiza con fuerza y yo creo que es una cuestión que hace todo sentido. Sí, de todas maneras, la gente quiere, optan mayoritariamente, ¿cierto?, por la educación subvencionada, particular subvencionada. Bueno, dice, el derecho a la educación en la literal B. Las familias a través de los padres, en su caso los tutores legales, tienen derecho preferente y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. D. Es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel sala cuna menor,
destinado a asegurar el acceso a este y a sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio siendo requisito. Eso está actualmente en la Constitución. Literal E dice: la educación básica y educación media son obligatorias, debiendo el Estado garantizar financiamiento por estudiante con la finalidad de asegurar el acceso a ellas para toda la población a través de establecimientos estatales y privados. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. F. Se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas según criterios de razonabilidad y calidad y no discriminación arbitraria. Vamos a ver unos videos donde hablan de este tema. En ningún caso dicha asignación podrá condicionar la libertad de enseñanza. Bueno, el Estado garantizará el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales de conformidad con la ley. Esto es novedoso. El Estado deberá sostener y coordinar una red pluralista de establecimientos de educación de calidad en todos los niveles de enseñanza. En dicha red, así como en los 2 establecimientos educacionales que la componen, eso no, en los establecimientos educacionales que la componen, el Estado deberá respetar y proteger los derechos y deberes y derechos preferentes de las familias garantizados en esta Constitución a través de los padres o tutores legales. El Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia básica y media. En cualquier caso, la ley podrá entregar financiamientos a instituciones de educación superior. Bueno, y libertad de enseñanza, como lo habíamos comentado, que más o menos se repite lo mismo. Hablaban, Raúl, de un sistema de voucher que la verdad que yo no lo encuentro acá específicamente. Sí, yo creo que esa es una polémica que se ha instalado, que es un poquito artificial, porque lo que dice el nuevo texto, el texto que se está discutiendo, es que el Estado deberá financiar tanto establecimientos públicos como privados, que es el sistema particular subvencionado, y dice garantizar el financiamiento por estudiante. Ahora, eso no significa constitucionalizar una manera específica de entregar ese financiamiento, sino que lo que señala el mandato constitucional es que el Estado debe garantizar que cada estudiante que asiste a la educación para cumplir con esta lógica de obligatoriedad de la educación escolar, tanto básica, media, como también parvularia en un nivel, el Estado debe asegurar ese financiamiento. Y luego dice que ese financiamiento debe cumplir ciertas características, como por ejemplo, que no sea discriminatorio. Eso, a mi juicio, no es necesariamente constitucionalizar el voucher, que es una crítica que se le ha hecho a este texto, sino que es poner a los alumnos, a los estudiantes, en el centro del mandato constitucional y asegurar que, ya sea a través de la educación administrada por el Estado, ya sea a través de establecimientos administrados por particulares, esos alumnos van a tener siempre la garantía de que el Estado va a financiar esa educación. Yo creo que eso es una cuestión fundamental. Y acá hay una innovación que es relevante. Hay varias innovaciones. Uno, que se deja expresamente establecido que el Estado debe tener establecimientos públicos. Por lo tanto, hay un fortalecimiento de la educación pública que creo que es importante. Asimismo, lo compatibiliza con que el Estado debe financiar establecimientos privados. Esto significa que los recursos públicos tienen que irse a colegios 100% privados. No es lo que señala la Constitución. Se refiere al sistema particular subvencionado como el que conocemos hoy día y que es ampliamente preferido por la familia. Y por tanto creo que eso es bueno porque le da seguridad a ese 55% de familias que han optado por un tipo de establecimiento de que ese financiamiento se va a mantener. Y le agrega además de que el financiamiento del Estado no puede ser discriminatorio. Tiene que asignarse según criterios de razonabilidad, es decir, no puede... tienen que haber criterios objetivos que sustenten la asignación de esos recursos. Y considera también la calidad como un factor, cuestión que yo creo que es relevante, porque obviamente pone ahí un mandato de que este financiamiento tiene un sentido, tiene un objetivo, que es ofrecer la mejor calidad posible a todos los alumnos, cualquiera sea la opción que
generen los padres. Por tanto, es un texto que da más garantía, que amplía los derechos y que amplía las libertades. Y yo creo que desde ese punto de vista es positivo. Sí, de todas maneras. Bueno, lo que hablábamos justamente es acá, pues dice, debiendo el Estado, en el literal E, debiendo el Estado garantizar el financiamiento por estudiante con la finalidad de asegurar el acceso a ellas para toda la población. Y en el F se asignarán recursos públicos a instituciones estatales y privadas según criterios de razonabilidad, calidad y no discriminación arbitraria. Y bueno, y hay críticas a esto, por supuesto. Yo, la verdad que el sistema de voucher a mí me encanta. Creo que sería una buena, y no solamente en educación, sino que también en salud y, bueno, y otros derechos sociales, ¿no? Pero al parecer la izquierda no está muy de acuerdo con esto. Vamos a revisar entonces algunas cuñas. Raúl, particularmente vamos a comenzar con la consejera independiente del Partido Socialista, Jocelyn Ormeño, donde habla del negocio de educación y la inexistencia de la autonomía progresiva dentro de lo aprobado en el Consejo. Atención con ese video. En la letra C del numeral 22 del artículo 16, limita el rol del Estado a fortalecer la educación, a fomentar, promover, regular y supervigilar. Se desconoce el rol fundamental del Estado, que no es más ni menos que el encargado de asegurar el acceso igualitario y universal a un sistema de educación público, gratuito y de calidad, que sea laico, pluralista, que reconozca la diversidad, las necesidades educativas especiales, la inclusión y la no discriminación. Toda la regulación actual de este derecho fundamental gira en torno a un concepto central: el negocio de la educación, colocando el foco en la actividad empresarial a su respecto, antes que en sus auténticos beneficiarios, niños, niñas y adolescentes que integran la educación parvularia básica y media. En tal sentido, se desconocen principios como el de la autonomía progresiva y el interés superior, que son estándares impuestos por tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile. Resulta grave e inaceptable la constitucionalización del modelo de voucher en un frenesí privatizador que sigue anteponiendo el negocio de unos pocos por sobre el derecho de todos y todas. Este modelo fue impuesto en nuestro país durante la dictadura, pero ni siquiera el texto constitucional de 1980 fue tan lejos para consagrar un sistema de financiamiento a nivel constitucional. El mecanismo elevado a principio, el medio por sobre los fines. ¿Qué opinión te merecen las palabras de la consejera Ormeño? No, yo creo que se equivoca en su análisis, porque primero hay una serie de frases hechas que son más bien eslogan, ¿cierto? Y que no corresponden a lo que señala el texto. Esto de que se está mercantilizando la educación, de que esta redacción lo que hace es favorecer un negocio. La verdad es que eso es nada más lejos que el texto de ese propósito. El texto lo que propone, como lo hemos discutido, es fortalecer el derecho a la educación, la libertad de enseñanza como una cuestión central para que ese derecho se pueda ejercer, reconocer a los padres como los principales educadores de los hijos y asignarle al Estado deberes muy claros, deberes tanto de provisión. Ahí las declaraciones de la consejera señalaban como que se marginaba al Estado. Y la verdad es que, y de hecho leímos hace ratito un texto que dice directamente que el Estado deberá proveer en todas las dimensiones, ¿cierto? Establecimientos educacionales públicos. Entonces, y eso lo dice directamente el texto, y de hecho no lo dice el texto vigente. Hay una innovación ahí desde ese punto de vista. Y por otro lado, fortalece lo que es el derecho de los padres a educar a sus hijos, asegurándole que existirá una diversidad de proyectos educativos sobre la base de la libertad de enseñanza y del financiamiento que el Estado deberá entregar a esos establecimientos de una manera bastante lógica. Cuando dice por estudiante, hay una tendencia a instalar eslóganes de que cuando se habla de que el financiamiento es por estudiante, lo que estás haciendo es mercantilizar el proceso educativo, y eso es un error. Cuando se dice que el financiamiento es por estudiante, lo que estás haciendo por un lado es asegurar que
no habrán estudiantes sin que se financie su educación, cuestión que parece de toda lógica, ¿cierto? Y, claro, por otro lado, el establecer mecanismos claros donde la diversidad de proyectos educativos, la posibilidad de elegir entre esos proyectos diversos también se manifieste. Entonces, yo la verdad es que no comparto las declaraciones de la consejera y creo además que es importante ir despejándolos, porque cuando se instalan tantos eslóganes, lugares comunes, frases hechas, que además no se condicen con el texto expreso de lo que se está presentando, pueden quedar sensaciones equivocadas. Yo creo que es bueno despejarlas, corregirlas y tener un debate sobre ese punto más serio que yo creo que nos hace falta. Sí, de todas maneras. Bueno, pero la izquierda se ha dedicado a eso en el Consejo, ¿eh? Básicamente, no, como tú bien dices, repetir eslogan y hablar pésimo de lo que se está aprobando, ¿no? Claro, entonces por eso lo he visto en todos los temas. Y es importante en ese sentido leer también el texto. Yo sé que a la gente le puede dar a esta altura, hay un cierto hastío, lamentablemente, con el proceso, entonces la gente toma cierta distancia. Pero al menos en los temas que más les preocupe, que más les interese, yo creo que es importante que las personas lean el texto, porque de la lectura se van a dar cuenta que en realidad es un texto, y específicamente en educación, que amplía libertades y garantiza derechos, que en la práctica es lo que uno debe entender que la ciudadanía busca, que sus libertades esenciales estén resguardadas y que derechos fundamentales estén protegidos. Y eso se logra, a mi juicio, con este texto. Y se logra de una manera coherente con lo que las familias buscan, y se logra además de una manera coherente con, yo creo que es importante conectar este debate con lo que fue el rechazo al texto del 4 de septiembre. En ese plebiscito se rechazó una propuesta que era contracultural, que no obedecía a las aspiraciones de los chilenos, a tal punto que de manera masiva fue rechazada. Y por tanto creo que es relevante analizar este proceso, este nuevo texto, bajo la luz de lo que fue el proceso anterior y de lo que es la realidad. La realidad es que a las personas les gusta elegir. La realidad es que las personas necesitan que sus derechos sean garantizados y que esperan que la garantía de esos derechos no les restrinja ciertas libertades. Por lo tanto, combinar libertades y derechos es una cuestión bastante obvia, ¿cierto? Uno debiese entender de que las personas no esperan que sus libertades se vean restringidas para acceder a derechos, sino que buscan el pleno ejercicio de los derechos y el pleno ejercicio de libertades. Porque además están íntimamente ligadas, ¿cierto? Sin libertades no hay derecho a la educación. Y por lo tanto, creo que eso se logra bien y es un elemento que hay que mostrarlo, ¿cierto? Hay que conversarlo, porque da tranquilidad. A mí al menos me da tranquilidad que el texto garantice derechos y promueva libertades. Creo que es lo que uno efectivamente espera, digamos, de un país que se desarrolle. De todas maneras, vamos a revisar ahora la cuña de la comisionada Bettina Horst sobre la libertad de elección. Atención con ese video. Vemos que la libertad de elección está mucho más arraigada y es más profunda que en salud, transversal entre todas las familias. De hecho, de acuerdo a los últimos datos de la encuesta CACEN del año 2022, en todos los niveles de ingreso, más del 50% de las familias eligen para sus hijos educación entregada a través de instituciones privadas. Tanto en educación y en salud no hay ninguna norma de las que hoy día se van a votar que restrinja al Estado para ofrecer una mejor salud y educación. No existe. Acá no se está atando de manos al Estado para poder entregar mejores servicios de los que hoy día se ha planteado de distintos sectores que son tremendamente eficientes. Lo que sí se limita es la estatización de los derechos sociales. Es decir, acá lo que se está haciendo es abrir opciones. Un Estado social y democrático de derecho es compatible con la libertad de elección. Es más, lo refuerza. Solo así y sobre todos los sectores más vulnerables no quedarán cautivos de un eventual Estado fallido, porque frente a ello sabemos que los sectores de mayores ingresos siempre podrán buscar educación y salud al margen del Estado, pero no la inmensa mayoría de los chilenos. Es en ellos en los que hay que pensar, no en nuestras trincheras ideológicas. Pongamos a las personas en el centro de nuestras preocupaciones. Gracias. Bueno, ahí Bettina Horst entonces indicaba que la libertad de elección entonces es absolutamente compatible con este Estado social y democrático de derecho
que está dentro de la quinta base, ¿cierto?, que rigen este proceso. ¿Qué opinión le merecen las palabras de Bettina Horst? No, yo creo que la comisionada experta Bettina Horst sintetiza bien precisamente esta combinación y este equilibrio. Lo que ella señala, que a mi juicio es una interpretación correcta de lo que está en el texto, es que primero, y tiene que ver con las declaraciones que escuchábamos antes, ¿cierto? No existe en el texto una restricción a que el Estado cumpla un rol de proveedor de educación. Todo lo contrario, el texto establece expresamente que el Estado deberá proveer educación. Por tanto, no se restringe la participación del Estado en ese ámbito. Pero junto con ello, el texto es claro en señalar que, sin restringir la participación del Estado, garantiza la posibilidad que las personas se organicen y puedan ofrecer proyectos educativos diversos para las familias. Y por lo tanto compatibiliza el deber del Estado de proveer con el deber también del Estado de resguardar la libertad y por esa vía asegurar que ninguna persona va a estar cautiva de una oferta única. Esto por lo demás, y esto es bueno que los auditores lo sepan, forma parte central de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Los tratados internacionales sobre derechos humanos son muy claros en señalar que el Estado no puede monopolizar la educación y por lo tanto hay acá una obligación, incluso desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, de resguardar para toda la ciudadanía que el ejercicio el acceso a la educación y que el derecho a la educación se ejerce tanto a través de la educación formal que entrega directamente el aparato estatal, como también a través de la educación formal que entregan proyectos educativos gestionados por privados. Y por eso es que el Estado debe no solo garantizar esa libertad, sino que también debe promoverla e incluso financiarla. Yo creo que esa combinación es muy apropiada, tiene que ver, como lo decíamos hace un rato, con la tradición chilena que se ha caracterizado precisamente por favorecer la posibilidad de las familias de optar por establecimientos educativos distintos y tiene que ver con el cumplimiento de los pactos internacionales que garantizan a los individuos el hecho que el Estado no puede monopolizar la educación porque es algo muy importante que tiene que ver no solo con los aprendizajes que son esenciales, sino que también con convicciones culturales, morales, espirituales. Y desde ese punto de vista tiene que ampliarse la posibilidad. Yo creo que lo que señala Bettina Horst es muy correcto porque compatibiliza bien y pone a las personas en el centro de las preocupaciones del Estado, que es lo que debiese generar mayor consenso, a mi juicio. De todas maneras. Vamos a revisar ahora la cuña de doña Karen Araya. Ella es consejera del Partido Comunista y habla sobre la mercantilización de la educación, también habla del tema de la calidad. Atención con esa cuña, con ese video. Profesora, y por ello entiendo que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Me duele, pero le va a doler más a los chilenos y chilenas, a las futuras generaciones, dado que la derecha desmantela el sistema de educación pública chileno, mercantilizando la educación, constitucionalizando el sistema de voucher. Además plantea que sea la calidad el criterio para las asignaciones de recursos del Estado, por lo que esta norma puede ser financiamiento público para que los colegios ricos del sector oriente de la capital exijan recursos al Estado, a diferencia de escuelas de las comunas más pobres de nuestro país que podrían quedar sin recursos dado que podría quedar inconstitucional la ley de subvención escolar preferencial. Creemos que la educación sea progresivamente gratuita y que no debe lucrarse con ella. Creemos que no debe existir barreras económicas en el desarrollo de jóvenes talentosos y comprometidos con su educación. Pero la derecha votó en contra de la gratuidad universal en la educación superior. Votó en contra de ponerle fin al lucro en la educación.
Bueno, ahí teníamos entonces las palabras de Karen Araya, evidentemente, bueno, ella es consejera del Partido Comunista, le molesta el sistema de voucher, le molesta también que sea la calidad uno de los ejes de lo aprobado, ¿cierto?, en el Pleno. ¿Qué opinión tienes de Bueno, estas palabras? de nuevo se cae en estas frases hechas, en estos eslóganes que a mi juicio no coinciden con lo que establece el texto, en distintos ámbitos. Primero, la lógica de que esto se mercantiliza, la verdad es que no tiene ningún fundamento en el texto. ¿Por qué? Porque lo que hace el texto es promover libertades y las libertades en derechos esenciales no tienen nada que ver con hacer del ejercicio de esas libertades un negocio. Todo lo contrario. No promover esas libertades implica restringir derechos fundamentales y, por lo tanto, a mí me queda la duda, bueno, ¿cuál es el propósito de lo que se busca? ¿Se busca restringir derechos fundamentales como la libertad de enseñanza? Da la impresión que eso es lo que está detrás del discurso, porque el texto solo fortalece el derecho a la educación, la libertad de enseñanza. Dice que se desmantela la educación pública cuando, de manera inédita, el texto propuesto le encarga al Estado proveer derechamente educación. Cuestión que ni siquiera está en la Constitución vigente. Entonces, ¿cómo se va a estar desmantelando la educación pública cuando hay un mandato para proveer educación directamente? Es muy raro. De nuevo, da la sensación que esos discursos están hechos antes de leer los textos. Después, se señala que se constitucionaliza el voucher. Podemos discutir cuál es el mecanismo de voucher, si existe, si no existe, qué es lo que hay, pero lo que sí está claro es que el texto nada dice en relación a un sistema específico, técnico, de asignar los recursos. Lo que señala es que se debe garantizar el financiamiento por estudiante. Y eso, la única interpretación posible es que cualquiera sea la manera en que se asignen los recursos al estudiante que se matricula y asiste a una escuela, no le pueden faltar recursos. Eso significa constitucionalizar el voucher, más allá de que vamos a discutir qué significa el voucher, si es bueno o malo, etc. Lo que a mí me parece fundamental en esta fase de la discusión es que quienes tienen una participación directa en la redacción del texto no saquen conclusiones distintas a lo que el texto señala. Y por lo tanto, para ser muy claro, el texto es enfático en señalar que el Estado garantiza el derecho a la educación. Es enfático en señalar que se garantiza la libertad de enseñanza. Es enfático en señalar que para ello el Estado debe proveer educación y debe también financiar establecimientos particulares que cumplan ciertos requisitos. Es enfático en señalar que son los estudiantes lo que concentra la principal preocupación del Estado y por lo tanto a esos estudiantes no les puede faltar recursos. Y es claro en señalar que en la asignación de esos recursos no se pueden hacer diferencias arbitrarias entre un alumno y otro de igual condición. Nada de eso está en el discurso que acabamos de escuchar y las conclusiones que hace la consejera Araya son más bien conclusiones de su propia cosecha, digamos, porque no dicen ninguna relación con el texto que se ha discutido en el Consejo. Sí, pero bueno, sabemos que ellos siempre tienden a repetir estos eslogan y lo repiten como papagayos sin necesariamente saber que sean ciertos. Entonces, nos tiene un poco acostumbrados la izquierda a este tipo de reacción, ¿no? Vamos a revisar ahora las palabras de Antonio Barquesi. Él es consejero del Partido Republicano. Vamos a revisar qué nos cuenta de educación don Antonio Barquesi. Texto en señalar que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Esta garantía reconoce algo que es esencial para la libertad de las personas, que es la primacía que tiene la familia y los padres en la educación de sus hijos, según los valores y las creencias que ellos estiman son las más apropiadas para prepararlos para la vida. Pero para que esta garantía exista en la práctica, es indispensable que se garantice la libertad de enseñanza, esto es, el derecho de las personas de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, así como de crear y desarrollar proyectos e idearios educativos, sin otras limitaciones que las impuestas por la moral, el orden público y la seguridad del país.
Ya vimos en la Convención Constitucional el intento por entregar al Estado el control de la educación en todos los niveles. Grave error que lleva directamente a una sociedad desde la democracia hacia la tiranía. Es un error porque entrega al gobierno de turno, cualquiera sea este, la capacidad de determinar los contenidos y objetivos de la educación por encima de las preferencias y opciones de los padres. Hoy vamos a votar a favor de esta norma porque garantiza a todos los chilenos la posibilidad de darle a sus hijos una educación digna y acorde a sus valores, a transmitir lo más valioso que los padres pueden transmitir a sus hijos, que es la formación moral y religiosa que les permita una vida buena en todos los ámbitos. Bueno, ahí teníamos entonces al consejero Barquiesi. ¿Qué opinión le merecen las palabras de Barquiesi? Bueno, va en línea de lo que hemos conversado a lo largo de este programa, ¿cierto? La compatibilidad entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, y cómo la libertad de enseñanza es un elemento central, primero, desde un punto de vista de la garantía de derechos fundamentales, ¿cierto? Restringir la libertad de enseñanza implica restringir o implicaría restringir el ejercicio de derechos fundamentales. Y por otro lado, como gracias a la consagración explícita de la libertad de enseñanza es que se hace posible que los padres ejerzan ese derecho y deber fundamental a educar a sus hijos. Y esto tiene una explicación bien simple, y es que para poder educar a los hijos se requiere tener alternativas de elección de establecimientos educacionales que tengan proyectos que coincidan con lo que los padres buscan para sus hijos. Si no existen alternativas, si la oferta es homogénea, en la práctica esa libertad se restringe. ¿Por qué? Porque la única manera de poder ejercer el derecho a educar a los hijos fuera del hogar, ¿cierto?, en el sistema formal, es a través de la opción por proyectos educativos distintos, alternativos. Y por lo tanto, es deber del Estado, que sabemos debe garantizar esos derechos fundamentales, dar también las condiciones para que esa diversidad de proyectos se manifieste. Si el Estado no garantiza la diversidad de proyectos educativos, en los hechos lo que hace es restringir la libertad de enseñanza y por esa vía restringir también el derecho a la educación. Por eso que ese juego de normas es tan importante y debe traducirse luego, como ha ocurrido en Chile, en un sistema de políticas públicas que la hagan efectiva, que lo hagan concreto. Pero la Constitución, que es lo que nos convoca en esta conversación, debe, en términos globales, dar los lineamientos claros para despejar toda duda respecto de en qué medida el Estado monopoliza o no el proceso educativo y si eso ocurre, en qué medida se restringen o no las posibilidades de los padres de educar a sus hijos. Cuando el Estado no monopoliza y por lo tanto amplía las posibilidades para que cada persona o grupo de personas cree, administre, organice establecimientos educacionales, lo que hace es precisamente por esa vía resguardar la libertad de enseñanza y garantizar el derecho a la educación. De acuerdo a lo que habíamos conversado, Raúl, esto abriría la puerta entonces a un sistema de voucher. Esto implica subsidiar, ¿cierto?, la demanda y no la oferta. Entiendo, claro, ¿no? pero no es que abra la puerta, eso hoy día existe. Existe incluso con otro texto. Entonces, por eso que creo que es un error decir de que la Constitución o el texto que se está discutiendo impone un mecanismo específico de financiamiento. Chile tiene hoy día un sistema de financiamiento en el que los recursos se le asignan a los establecimientos y se asignan porque ahí asisten alumnos y por lo tanto, en la medida que los alumnos asisten, se les entrega una subvención que puede ser más alta, más baja, dependiendo de las características de los alumnos, específicamente su nivel socioeconómico. El texto que se está discutiendo lo que hace es reforzar la idea de que el financiamiento debe estar vinculado a los estudiantes y por lo tanto, para ponerlo en claro, la vocación del sistema de financiamiento es que los estudiantes tengan asegurado el financiamiento para poder educarse. Y eso puede lograrse a través de un mecanismo de voucher o puede lograrse a través de cualquier otro sistema que en definitiva reconozca
que son los alumnos el centro de la preocupación. No significa esto, como lo señalaba una consejera a lo largo de los videos que tú nos mostraste, que los recursos se vayan a colegios privados del sector oriente. Eso es falso. No dice la Constitución eso. El texto propuesto no señala que los recursos se van a ir a establecimientos privados del sector oriente. Esos establecimientos no reciben financiamiento estatal y no lo van a recibir si se aprueba este texto. A lo que se refiere es a esa gran mayoría de colegios en Chile, que son el 55% de la matrícula actual, que corresponde a establecimientos que conocemos como colegios particular subvencionados y que en la práctica son una manera concreta de materializar un derecho esencial como es la libertad de enseñanza. Perfecto, está muchísimo más claro el tema del sistema de voucher de que hablaba la consejera Karen Araya. Bueno, sabemos que tienes una importante reunión ahora y te vamos a liberar del programa. Te quiero agradecer, por supuesto, tu participación el día de hoy y ayudarnos a entender esto tan árido a veces que es, ¿no? Particularmente los textos constitucionales son un tema bastante árido, así que esperamos contar contigo para un próximo capítulo de Espejo Constitucional, Raúl. Encantado, Tari, muchas gracias por la oportunidad. Creo que los felicito por la iniciativa. Creo que es muy importante, sobre todo en esta fase ya del proceso, que las personas puedan entender en lo más simple posible qué es lo que significa y también desmitificar ciertas declaraciones que claramente buscan más bien confundir y sobre esto mi consejo es leer el texto. Cuando uno lee el texto, la verdad es que se explica bien y las personas con seguridad se van a sentir interpretadas por un texto que en materia educacional lo que hace es resguardar derechos y asegurar libertades, ampliándolas, generando por esa vía un sistema educativo diverso y que pone a los alumnos en el centro de las preocupaciones del Estado. Ok, bueno, muchas gracias, que tengas un lindo día. Chao, chao. Chao, que estés bien. Chao. Bueno, ahí teníamos a Raúl Figueroa, ex ministro de Educación, también es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional Andrés Bello. Y ahora vamos a pasar rápidamente. Mira ahí, hola chileno anónimo, ¿cómo estás? Saluditos para ti también. Vamos a pasar entonces a revisar un poquito de la actualidad del proceso constitucional. Fíjese, los 12 cambios más probables al borrador del Consejo. Bueno, contarles que hubo votaciones hasta la semana pasada, creo que fue el miércoles de la semana pasada cuando se concluyeron todas las votaciones a través del capítulo del medio ambiente y reforma constitucional. Y el sábado ya se entregó este borrador, ¿cierto?, emanado del Consejo Constitucional, se entregó a la comisión experta el día sábado y ellos tienen 5 días corridos para hacer observaciones al texto y básicamente dice acá, en medio de las negociaciones que están llevando adelante los representantes de los partidos, este es el listado con los temas que podrían transformarse en enmiendas apoyadas con al menos 3/5 de la comisión experta. Entonces, déjenme comentarle más o menos de qué se trata. Hablan del Estado social, decir que la derecha, junto a su equipo de trabajo con Amarillo y Demócrata, resolvió hacer un cambio en el primer artículo del texto constitucional. La idea es que la cláusula del Estado social vuelva a esta norma, es decir, hoy día está en el segundo artículo, quieren volverlo al primer artículo. También tenemos libertad de elección de asegurador en salud, es decir, este es uno de los temas intocables para la derecha, pese a estos fuentes que están al tanto del trabajo de la oposición con amarillos y demócratas comentan que en esta materia la idea es buscar una reacción lo más mínima posible. La izquierda argumenta que este tema es de política pública y no debe ir en la Constitución. Sí, después de que pusieron hasta el derecho al cielo estrellado, ahora no es tema constitucional, no sé, las patitas que tiene la izquierda son impactantes. Bueno, tercero, libertad de elección y propiedad de fondos de pensiones. ¡Wow! Dice, aunque es un tema intocable para la derecha, sobre todo porque viene apoyado por una iniciativa popular de norma. En la derecha creen que podrían modificar la redacción. La izquierda argumenta que es un tema de política pública y no de rango constitucional.
El número 4, protección al derecho a la vida. Chile Vamos modificará esta norma para regresar a la cláusula de protección de la vida del que está por nacer, eliminando el quién está por nacer. Número 5, fin al pago de contribuciones. También lo tienen ahí. Dice, se está estudiando la posibilidad de poner más limitaciones a este artículo para que quede regulado de mejor manera. 6, paridad transitoria de salida. Chile Vamos está dispuesto a dar sus votos para reponer al artículo transitorio que repone la paridad de salida 60-40, metiendo la mano a la urna, conculcando la igualdad ante la ley, me parece grave. Dice 7, objeción de conciencia personal e institucional. La objeción de conciencia institucional no existe, es de las personas, manifestó el senador Matías Walker. El número 8, conmutación de penas para enfermos terminales. Chile Vamos explora que esta norma del Consejo pueda salir del borrador. La izquierda ha dicho que es un perdonazo para los presos de Punta Peuco. Bueno, hay personas que son más personas que otras, parece. Claro que sí. Justicia militar, en otro tema. En el número 10, eximente penal para policías, interés superior del niño. A ver, dice, Demócratas está interesado en regular la mejor forma de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Republicano quiere dejar claro que son los padres quienes conducen o identifican el interés superior de los menores, por supuesto. Y el 12, huelga. Este sería el último punto, la huelga. Dice, la izquierda critica que este derecho fundamental quede limitado a la negociación colectiva. Una salida que promueve voces de centro como amarillos es que las limitaciones a este derecho queden en manos de una ley de quórum calificado. Muy bien. Entonces, seguimos adelante con nuestra revisión. Dice esto es muy importante, señora, la Comisión de Venecia, las conclusiones del borrador de acceso restringido sobre el proceso constitucional chileno. Dice, el 3 de octubre, el organismo internacional envió su respuesta a los requerimientos planteados por senadores de distintos sectores sobre el proceso constitucional chileno. Entre las conclusiones del borrador de acceso restringido está que el Estado social y democrático de derecho puede coexistir con el subsidiario. Muy bien. Materia que divide al oficialismo y a la oposición. También abogó por la incorporación del principio de paridad y derechos a pueblos originarios en el texto y cuestionó la pérdida de escaños de los parlamentarios por abandonar sus partidos. A continuación, los detalles del documento. Bueno, importante entonces, esto yo lo saqué de ex ante para que pueda revisar entonces la información que aparece ahí. La Comisión de Venecia es una comisión internacional importante respecto de temas constitucionales, así que al menos indican que coexistiría, ¿cierto?, el Estado social y democrático de derecho con un Estado subsidiario. Y la presidenta del Consejo, Beatriz Evia, sobre el acuerdo transversal que pide el oficialismo, hoy día te piden la unanimidad a rajatabla, y eso no es viable, dice la presidenta del Consejo Constitucional, doña Beatriz Evia. Y déjenme contarles que apareció ayer esta información, Encuentro por Chile, encuentro de partidos de la Alianza de Gobierno. El número 2 dice, la necesidad de tener una nueva constitución sigue siendo una prioridad para nuestro país. ¿Será así? ¿Qué cree usted? Es relevante tener un nuevo pacto social construido en democracia y que permita que las personas que habitan nuestra patria puedan vivir mejor. Sin embargo, esto no significa que cualquier propuesta cumpla con este propósito. La forma en que se ha desarrollado el proceso dificulta que de este surja un texto que una a Chile, pues la propuesta conocida hasta hoy implica un fuerte retroceso en derechos y garantías. ¿Qué retroceso respecto de la Constitución vigente? ¿O estarán hablando de la Constitución que rechazamos el 4 de septiembre? Probablemente hablen de aquella. Seguiremos buscando espacios de encuentro y diálogo con el objetivo de construir un verdadero pacto social transversal y responsable que consagre un buen vivir para nuestro pueblo. Reiteramos el llamado a la derecha a construir un acuerdo que ponga los intereses del país en el centro y no únicamente los de su propio sector. Esto es posible
tal cual sucedió en la comisión experta, donde primó la capacidad de poner por delante los acuerdos transversales pensando en Chile. Recordemos que en el anteproyecto de la comisión experta quedaron muchos temas vacíos, en blanco, ¿cierto? Así que no sé qué tan bueno sea aquello. Vamos a quitar esto de acá. Y el fin de semana, bueno, yo creo que todo el mundo lo vio, ¿cierto? La presidenta de la comisión experta, doña Verónica Undurraga, indicó entonces que de ser rechazada la nueva propuesta que se plebiscitará en diciembre, probablemente esta sea modificada en el Congreso Nacional. Vamos a revisar esa cuña antes de irnos. Atención. El voto en contra el 17 de diciembre. ¿Cuál es su interpretación como experta constitucional? ¿Debiéramos entrar en una pausa constitucional? ¿Debiera el mandato sigue abierto? ¿O debiera buscarse otro tipo de solución pragmática, que es que el anteproyecto de los expertos ingrese al Congreso y se tramite por esa vía? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que necesitaríamos una pausa, reflexionar un poco. No, yo creo que necesitamos una reflexión como digamos, de los partidos políticos, de los líderes políticos. Quedaría también en el aire y eso tiene un costo muy grande para los países. Pero yo creo que siempre hay que calmar un poco a la gente. O sea, vamos a seguir, no es que no vaya a haber constitución, vamos a seguir con la constitución que tenemos ahora, que es una constitución que tiene un quórum de reforma que es bastante alcanzable, y entonces por la vía legislativa el Congreso puede hacer reformas a esa constitución y ya va acumulando varios modelos. Tiene el modelo de Bachelet, tiene normas que le puedan gustar de la convención y tiene el modelo de la comisión de expertos. Ojo que habla de normas que le podrían gustar de la convención. El proyecto de Bachelet y lo del anteproyecto de la comisión experta. Bueno, pero también ella indica, dentro de lo que acabamos de escuchar, que hay que tomarse una pausa, ¿no? Esperamos que esa pausa dé con el recambio del Congreso en un par de años más. Bueno, hasta aquí entonces dejamos la entrega informativa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. Este jueves vamos a estar revisando las últimas normas que no hemos podido ver hasta ahora, que básicamente es el capítulo de medio ambiente y reforma constitucional. Lo vamos a ver este jueves. Así que vamos, por un periodo, vamos a empezar a hacer el programa los martes y los jueves. Los martes básicamente vamos a tener un tema, como el día de hoy tuvimos educación, y los jueves vamos a ir revisando lo que va pasando ahora que viene todo este proceso donde la comisión experta va a hacer observaciones que posteriormente se van a votar en el pleno del Consejo Constitucional y eventualmente podrían llegar a comisión mixta. Así que eso ha sido todo por hoy. Los espero el jueves a la misma hora. Que tengan un lindo día y nos estaremos viendo este jueves entonces próximamente. Chao, chao.